Ya a las 13:56 vamos a hablar en este bloque sobre la caída del consumo de vino en el mercado interno. Ricardo Rodríguez. Buena hora para tomarse un vino, ¿no? ¿Qué te parece? No sería este muy lugar bien como para medir la caída del consumo, pero sí es algo generalizado en Argentina, ¿no? Sí, totalmente, ¿eh? Y la forma en que está cayendo en cuanto al consumo de vinos, pero mayormente en envases de mayor dimensión o volumen. Lo cierto es que lo vamos a ver ahora a través de un informe que ha elaborado el Instituto Nacional de Vitivinicultura. Este informe se dio a conocer a mediados del mes de junio, en realidad tomando como referencia los años 2021 y 2022. Claro, la cosecha 2023 y el vino que se elabora en 2023 recién sabremos cómo le ha ido el año próximo, ¿no? Como habitualmente ocurre. Pero lo cierto es que evidentemente ha habido una caída en general del consumo de vinos, es decir, el mercado interno argentino ha caído en cuanto a su consumo. Vamos a verlo con algunas placas respecto de lo que ha pasado concretamente en general primero. Fíjense, allí está el primer dato. Comparado 2021-2022, la caída en el total del consumo de vino ha sido del 1,3%. 1,3%. Aunque mejoró un poco el consumo de los vinos varietal y espumosos. Este es un dato importante. El consumo de varietal y espumoso ha mejorado. Hay una caída en vinos sin mención de varietal. ¿Qué significa esto? El envase que viene como vino tinto, vino blanco y no tiene ninguna mención respecto de con qué uva está elaborado. Entonces, en este sentido, hay una caída, como ya vamos a ver enseguida nada más en algún otro aspecto. Vamos a la siguiente placa y allí vamos a encontrar algo que es importante, el consumo per cápita. Por año, en los últimos medidos de 2021-2022, alcanzó los 18 litros por año. Es decir que, Daniela, te has tomado 18 litros de vino per cápita. Durante el año 2021-2022. Bueno, al 2022 te has tomado 18 litros de vino. Yo también he tomado 18 litros de vino. Más. Me incorporo ahí a ese grupo. Un par de litros más. Bueno, y los mayores de 25 años hemos tomado un poco más. Ah, sí. Allí es donde se observa que esto es lo que levanta un poco el nivel de consumo, porque los mayores de 25 años toman más de 18 litros, de acuerdo a este informe, que está en el orden de los 25 litros anuales que consume una persona. El mejor año de del mercado interno se dio allá por el año 2013, y la mayor caída se produjo en 2018. Estamos con una caída, pero no tan importante como aquella. Porque después estaba recordando yo que en el 2020 se había dado un aumento, y ahí me puse a fijar el dato, del 6,5% en el consumo de vino, que fue producto del encierro en la pandemia, ¿no? Esa fue una buena época, digamos, para la industria del vino en el mercado interno. En el mercado interno se vendió mucho más, allí creció evidentemente la compra, inclusive esta posibilidad que hoy existe, ¿no? De comprar el producto a través de internet o también vía telefónica o lo que fuere, en definitiva generó que la gente en medio de la pandemia, totalmente aislada, consumiera mucho más vino. A ver, hay un dato que es muy importante también a tomar en cuenta, Daniela. Durante la pandemia la gente consumía vino al mediodía y a la noche. Claro. Hoy en día, con la actividad ya en marcha, hay gente que consume vino al mediodía y otros que lo hacen por la noche. Por lo tanto, no hay un consumo doble o de las dos comidas. ¿Por qué? Por una cuestión evidente, ¿no? La gente está en movimiento, está en actividad. Hay que salir, no estar en casa. O almorzás en tu casa o a veces cenás en tu casa o viceversa, ¿no? Esto es lo que se observó durante aquel año que bien marcó Daniela. Y vamos a la siguiente placa para observar cómo nos ha ido en cuanto al consumo por provincia. Fíjate vos, la provincia de Buenos Aires, aquí está midiendo el conurbano bonaerense, con una caída del 29% en el consumo de vino. El conurbano tiene una particularidad, se consume mucho tetra y mucha damajuana, ¿no? Este es un dato importante después cuando veamos por envase cómo ha sido la cuestión. Se consume en la provincia de Buenos Aires, conurbano bonaerense mayormente, mucho tetra, mucha damajuana. Y la comparación se está haciendo entonces entre digamos, este vino que vos describías, que es sin reconocimiento de varietal, y el vino en botella,
pero no respecto de otras bebidas. No respecto de otra bebida, porque este es un informe del Instituto Nacional de Vitivinicultura. No sabemos si ha ganado mercado la cerveza, por ejemplo. Claro, por ejemplo, no tenemos ese dato porque no se ha hecho una comparación con otro producto, sino pura y exclusivamente se hace un trabajo respecto a lo que ha pasado con el vino, que tiene que ver también indudablemente con el mercado del vino y también, por supuesto, lo que genera de ingresos para el sector, tanto de la producción como de la industria del vino, ¿no? Bueno, Catamarca es otra de las provincias donde se cayó el consumo, un 27,4%, La Rioja con un 10,5%, y me llamó la atención San Juan, que está entre las 4 primeras provincias con una caída en el consumo del 6,4%, siendo una provincia vitivinícola, ¿no? Claro. Es decir, donde se elabora vino, ha tenido una caída en el consumo de vino. Vamos a las provincias que han tenido un dato positivo en cuanto al tema del vino, como para marcar ustedes en esta placa. Lo que van a observar allí es que Tucumán, no digamos que los tucumanos están tomando mucho, pero evidentemente que están degustando buenos vinos. Han degustado, aparentemente, han mejorado, evidentemente, su consumo en un 146,4%. Tal vez, si uno dice, che, lo que no se consumía en Catamarca, La Rioja y San Juan, por ejemplo, por ser provincias más o menos similares, aunque Tucumán es un poco más, tiene una población mayor, de todas maneras, haya pasado a ser un dato importante Tucumán. Chubut con un 122,1%, allí también se nota el sur de la Argentina con un consumo alto, después Entre Ríos 41,3% y Córdoba 36,5%. Mendoza tiene una particularidad respecto al resto de las provincias del país, se mantiene en el consumo, no ha caído, ni ha sumado, ni ha subido en el consumo de vino, se mantiene. Por eso que da un 0%, eso se mantiene, es decir, el equilibrio justo. Y vamos a las placas finales, ¿te parece? Sí, por supuesto. Bueno, aquí está, consumo por envase, lo que habíamos marcado recién Daniela. Creció el consumo en botella, 4%. Esto significa que la gente ahora elige la botella por varietal, y ahí es un dato importante. Ha bajado el consumo de tetra, lo que marcábamos recién, un 8%, la damajuana un 9%, y otros envases también cayeron en su consumo un 17%. Cuando marcamos otros envases, ponemos, por ejemplo, la lata, que recordáis algunas bodegas que están elaborando también en lata, pero no significa esto que les vaya mal, sino que evidentemente puede ser por desconocimiento de la gente o porque todavía la lata del vino no ha entrado de manera fuerte en el mercado de las bebidas alcohólicas. Gracias, Ricardo. No, por favor.